Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Sonic Q, nos habla de esos hermosos lazos que hay entre dueño y perro, y cómo es que esa confianza y afecto se ponen a prueba cuando la mascota se pierde y el dueño tiene que hacer todo para encontrarle, aunque a veces en la búsqueda se tope con cosas aterrorizantes. Los dejo entonces con La Persecución. Cuando tenía 7 años, mis padres me llevaron a la perrera, donde encontramos un pastor alemán de pelo blanco con 2 años. Lo llamamos Jason y nos lo llevamos a casa. Vivía dentro de la casa, pero papá había reformado el viejo cobertizo para convertirlo en una caseta de perro en la que pudiera quedarse cuando quisiera pasar la noche fuera y así poder perseguir a los conejos o mapaches que de vez en cuando se colaban en el patio trasero. Jason fue bien recibido por los demás niños de la calle sin salida y jugaba con nosotros. En el campo jugábamos a la guerra y Jason olfateaba los teléfonos fijos. Algunos niños venían a mi casa después de la escuela solo para jugar con él, y algunos vecinos le daban golosinas cuando pasaban por ahí. Todo el mundo le quería, lo que hizo que fuera aún más duro cuando desapareció. Un viernes por la noche, mi padre y yo estábamos viendo una película cuando Jason, que estaba tumbado en el suelo delante de nosotros, corrió de repente hacia la puerta de cristal deslizante y empezó a ladrar y a lloriquear mientras tocaba el cristal. Pensando que había visto otro mapache, mi padre le dejó salir. Horas más tarde, me cansé y decidí irme a la cama. Antes de hacerlo, llamé a Jason para que entrara, pero se negó. No le di mucha importancia y le dejé quedarse afuera. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Jason ya no estaba, a pesar de que la puerta de la cerca del patio trasero estaba cerrada con llave y Jason nunca había saltado la cerca antes. Mi padre ya estaba buscándolo, preguntando a los vecinos si lo habían visto, y pronto todo el vecindario se pasó días buscándolo. Jason no fue la única mascota que desapareció en los últimos meses. Los perros de otras personas, e incluso algunos gatos, desaparecieron para no volver jamás. Y así, tras una semana de búsqueda, mis padres y todos los demás se dieron por vencido y aceptaron que se había ido. Pero yo no lo hice porque conocía un lugar en el cual buscar donde nadie más lo había hecho. Cuando cumplí 10 años, mi tío me compró una moto de cross en miniatura. La conducía por el vecindario y cuando empecé la secundaria, mis padres me dejaban ir y volver de la escuela. Sin embargo, algunos fines de semana, Jason y yo íbamos a las afueras de la ciudad, a un viejo club de campo con un enorme campo de golf. Al parecer, 20 años antes de que yo naciera, se produjo un incendio en la casa del club de campo en el que murieron más de 20 personas. Estaba abandonado desde entonces y el terreno estaba rodeado por una cerca, pero había muchas aberturas criadas por animales o por el mal clima a lo largo de los años. El campo de golf tenía muchas colinas onduladas y era del tamaño de 3 campos de fútbol. A Jason le encantaba estar ahí. Corría por el amplio espacio abierto como un perro de maratón, persiguiendo mariposas, conejos e incluso ciervos que se paseaban por ahí mientras yo practicaba haciendo saltos sobre las onduladas colinas. Un tercio del campo de golf estaba separado del resto por un río. Hace años, una presa cercana reventó e inundó el campo del golf, formando un río. En la parte superior del campo de golf hay 2 colinas a cada lado del río. Muchas veces pensé en saltar al otro lado, pero nunca me atreví. Era un salto demasiado largo y si me rompía un brazo o una pierna, mis padres nunca me dejarían salir de casa de nuevo. Nadie sabía que Jason y yo íbamos al campo de golf y que era el único lugar donde él podía aún estar. Así que, 3 días después de que todo el mundo dejara de buscar a Jason, me escabullí de casa alrededor de la medianoche. Después de comprobar que mis padres estaban muertos de sueño, fui al garage por mi moto de cross, pero no me atreví a arrancarla hasta que estuve a 1 o 2 cuadras de distancia. El cielo estaba despejado y la luna llena y enorme proyectaba una luz, dejándome sin necesidad de linterna. Llegué a las afueras de la ciudad y al campo de golf. La valla que rodeaba estaba casi cubierta completamente de maleza,
Llegué a la puerta por la que Jason y yo solíamos colarnos. Estaba cubierta de enredaderas y las cadenas que antes la mantenían cerrada estaban oxidadas y yacían en el suelo inútilmente. Vi que la puerta estaba ligeramente abierta, lo que me dio la esperanza de estar en el lugar correcto. Rodeé por la primera parte del campo de golf, llamando a Jason por su nombre, con la esperanza de que el sonido de mi moto de cross le atrajera. Me acerqué a la casa de campo incendiada, pensando que podría haberse resguardado ahí. Más de la mitad de la casa de campo se había quemado en el incendio y el resto apenas se mantenía en pie por el desgaste de los años. La gente decía que ahí vivían vagabundos y drogadictos, razón por la que mis padres no querían que fuera ahí. Después de unos minutos de calentar el motor, decidí que no estaba aquí y opté por cruzar al otro lado. Para llegar, tenía que salir por otra puerta, cruzar un corto puente de madera y atravesar otra puerta en la orilla. Bajé por la parte más ancha del campo de golf, pasando por terrenos de arena y altos pinos que proyectaban largas sombras a la luz de la luna. De repente, vi movimiento por el borde del ojo y me di la vuelta para ver una gran figura oscura que salía de debajo del árbol y se dirigía hacia abajo. Al principio, pensé que podría haber sido Jason, pero lo reconsideré pensando que podría haber sido un cervatillo o un coyote. De todas formas, lo seguí, esperando que me llevara hasta Jason. Lo seguí varios metros para no asustarlo. Al verlo más de cerca, vi que era un perro de pelo negro. Estaba seguro de que era uno de los perros desaparecidos del vecindario. Me llevó a la parte del portal donde la maleza crecía hasta convertirse en un bosque en miniatura, formando una oscura cueva de arbustos y enredaderas. El sabueso empezó a andar despacio y yo le seguí frenando la moto hasta detenerla. Estacioné la moto y me alejé un buen trecho. Algo no estaba bien. En cuanto llegué ahí, no pude deshacerme de esa ominosa sensación que crecía en mi estómago. Quizá fuera porque estaba aquí solo de noche, pero era más que eso. No pude evitar sentir que estaba siendo observado, o más bien acechado. El sabueso se detuvo cerca de la boca de la cueva del bosque y se quedó bastante quieto. Entonces, una docena de pequeñas luces brillaron en la oscuridad, balanceándose de un lado a otro a medida que se acercaban. No fue hasta que entraron a la luz de la luna cuando me di cuenta de que aquellas luces eran ojos. Docenas de perros aparecieron de la oscuridad. Todos sus ojos estaban puestos en mí. Eran tan altos como los grandes daneses. Tenían cara de galgo y orejas largas y puntiagudas como los Dobermans. Su pelaje era negro carbonizado. Sus ojos eran como brasas y sus lenguas rojas de color rojo brillante. Lo peor eran sus sonrisas. No era una sonrisa de perro tonto a la que estaba acostumbrado. Era más bien una sonrisa humana. Sus bocas se estiraron hacia atrás y se torcieron hacia arriba, mostrando su dentadura, sus dientes humanos. Me quedé completamente inmóvil. En ese momento me olvidé de por qué había venido ahí. Me olvidé de Jason y ni siquiera me importaba si me metía en problemas por salir a altas horas de la noche. Lo único que me importaba era salir de ese lugar. Los sabuesos estaban todavía a una buena distancia. Sabía que podía llegar a mi moto de cross, pero no quería provocarlos a la acción. Sin quitarles los ojos de encima, retrocedí, pero en cuanto mi pie tocó el suelo, los sabuesos empezaron a cargar hacia mí. Me di la vuelta y eché a correr, casi tropezando, pero conseguí subirme a la moto y aceleré a fondo. Por un segundo, la rueda delantera se levantó del suelo antes de subir por el campo de golf. Oí el sonido de unas mandíbulas chasqueantes casi rozándome la espalda. Al cabo de un minuto, logré calmarme lo suficiente como para mirar detrás de mí. La jauría seguía en su persecución. Aunque había conseguido fijar una buena distancia entre nosotros, mis acosadores estaban ganando terreno con cada segundo. 2 perros en la parte delantera fueron los primeros en alcanzarme. Hicieron movimientos para flanquearme. El de mi izquierda era el más rápido, soltándome mordidas. Estuve tentado de darle una patada, pero me preocupaba que mi pierna quedara atrapada en sus fauces. Al alejarme, me encontré con gruñidos a la derecha. Pensé que estaba atrapado, pero entonces vi que nos acercábamos a un árbol y tuve una idea.
Reduje la aceleración. Necesitaba una ráfaga de velocidad para lo que estaba a punto de hacer. Los dos empezaron a acercarse a mí y en mi último segundo pisé a fondo el acelerador. El perro a mi derecha, que estaba concentrado en mí, se estrelló contra el árbol. Me desvié hacia la izquierda para evitar el árbol y al hacerlo, mi rueda trasera chocó contra el perro de mi izquierda. Cuando pasé el árbol, me di la vuelta para ver a la manada corriendo alrededor de este y persiguiéndome. A medida que se acercaban, me di cuenta de que en el centro había uno grande que se veía paso entre los demás. Este era del tamaño de un caballo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices envejecidas, una sobre su ojo izquierdo, dejándole ciego. Debía de ser el alfa. Estábamos llegando a las colinas y empecé a saltarlas. Mientras lo hacía, muchos de los perros cayeron torpemente, saltando tras de mí, pero el alfa estaba ganando distancia. Al llegar a otra colina, me quité el casco, sujetándolo por las correas. Montar en bicicleta con una sola mano era fácil, pero en una moto de cross era un poco complicado. Sujeté la moto mientras subía la cuesta preparándome para el salto. Poco después de estar en el aire, me siguió el alfa que se cernía sobre mí. Giré el casco sobre mi cabeza y sentí que entraba en contacto con la mandíbula del sabueso. Dejé que el casco cayera de mi mano y me agarré a las dos empuñaduras. Conseguí aterrizar sano y salvo mientras el sabueso caía de costado. Estaba llegando a la cima del campo de golf cuando me di cuenta de algo horrible. No podría salir por la puerta. Tendría que parar para volver a abrirla y se me echarían encima antes de que pudiera arrancar la moto. Al llegar a esta conclusión, vi que me acercaba a las dos colinas situadas a ambos lados del río y tomé una decisión precipitada. Inmediatamente giré a la derecha, me desvié un poco y luego aceleré hacia la próxima colina. Mi pequeño giro permitió al pelotón alcanzarme. Me seguían a escasos centímetros de mis ruedas, gruñendo y gritándome. Por un segundo me pregunté si intentarían morderme la rueda, y antes de darme cuenta, ya había saltado la colina. Mientras me elevaba en el aire, miré hacia abajo y vi mi reflejo en el río iluminado por la luna. Levanté la vista a tiempo para prepararme para el aterrizaje. Mi moto tocó el suelo y rebotó una vez. Volví a rebotar, pero esta vez caí de lado. Me deslizé por el suelo durante unos 10 segundos antes de detenerme. Tenía el brazo y la pierna arañados, pero nada roto. Mi moto también estaba bien, gracias a Dios. Me levanté y miré al otro lado del campo de golf. Algunos de la jauría cayeron al río saltando tras de mí, siendo arrastrados por la corriente. Los otros me ladraban rabiosamente, con la boca espumando roja de sangre. Estaba cansado, mi cuerpo estaba deshecho y quería irme a casa y dejar atrás toda esta experiencia. Volví a subirme a la moto lentamente, cuando vi que el alfa saltaba por encima del río y conseguí aterrizar en la otra orilla. Dejé a un lado el cansancio y arranqué la moto. Bajé por la ladera recuperando la velocidad, pero el alfa también. Dejé abierta la puerta por la que había entrado, pero me preocupaba no llegar a tiempo. El alfa estaba ganando terreno, podía sentir su aliento en mi espalda. Entonces, una sombra salió por la puerta siguiente y cargó en mi dirección. Este sabueso no era tan grande como el alfa, pero era más grande que los otros y tenía algo rojo alrededor del cuello. Antes de que pudiera apartarme, arremetió contra mí. Me agaché mientras volaba sobre mi cabeza, se abalanzó sobre el alfa y ambos chocaron y rodaron por el suelo antes de volver a levantarse y saltar a la garganta del otro. Me detuve en seco y miré a las dos bestias, que luchaban entre sí. Miré de cerca al más pequeño y me fijé en lo que tenía alrededor del cuello. Era un collar de pinchos rojos con una etiqueta dorada. Era el collar de Jason. Cada vez que el alfa intentaba correr hacia mí, Jason le cortaba el paso y reanudaba la lucha. Por mucho que quisiera quedarme, por mucho que quisiera llamar a Jason, sabía que ninguno de los dos tenía mucho tiempo. Con el corazón apretado y pesado, di media vuelta y salí por la puerta. Mientras me alejaba, seguía oyendo la pelea y varios aullidos que se adentraban en la noche. Cuando llegué a casa, mis padres seguían durmiendo, así que me dirigí al cuarto de baño para limpiarme el brazo y la pierna antes de meterme en la cama y quedarme dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me puse una camisa de manga larga y unos pantalones para ocultar los vendajes a pesar del calor veraniego. Cuando mis padres se fueron a trabajar, volví al campo de golf.
Me sentía más valiente a la luz del día. El cielo era de un tono azul brillante. Apenas había una nube en el cielo mientras el sol brillaba resplandecientemente. Me acerqué a la casa de campo quemada cuando lo vi tirada en el suelo. El collar de Jason estaba roto por la mitad y completamente masticado. Jason mismo no parecía andar por ninguna parte. Nunca supe si Jason sobrevivió o no aquella noche, pero sabía que, de cualquier modo, nunca volvería a verle. Cuando llegué al otro lado, vi mi casco tirado donde se me había caído. Cuando lo recogí, vi algo blanco a su lado. Era un enorme diente canino, junto con algunos dientes humanos.